Bueno, Marcel, ¿quiere que hablemos un poquito del impasse de ayer, del tema de la libertad de expresión antes de entrar en materia? ¿Tú sientes que los medios están con un problema aún de heterogeneidad para mostrar los distintos pensamientos, las corrientes de pensamiento, las ideas del país? Ciertamente no es así. Y si uno conversa con gente que es intelectual, que está en las universidades, conversa con el movimiento estudiantil. Yo he estado recorriendo el movimiento estudiantil en distintas tomas, dando conferencias, y cuál es la percepción mayoritaria de todos los estudiantes que están movilizados, es que los medios de comunicación han tergiversado el sentido razón de este movimiento. Siempre lo han puesto de una manera malintencionada, y de hecho hubo un alcance con Televisión Nacional que tuvo que pedir disculpas. Se hizo un reclamo ante el Colegio de Periodistas. Entonces, el tema de los encapuchados, ¿no es cierto?, de identificar el movimiento estudiantil y sus demandas con las acciones que emprenden algunos sectores que son encapuchados y que son minoritarios. Entonces, obviamente, yo tengo la sensación de que aquellos que estamos por un país donde haya mejor distribución del ingreso, donde haya reformas tributarias, donde efectivamente el Estado sea un eficaz regulador de la economía, tenemos prácticamente mínima expresión en los medios masivos de comunicación. Entonces el problema se suscita con Iván Núñez, porque él me plantea que el hecho de que yo esté en los medios, que me entrevisten, significa que hay libertad de expresión. Y a mí me parece que es una forma bastante simplona de entender el tema de la libertad de expresión, porque nosotros hemos visto, por ejemplo, muchas veces yo he escrito columnas en los medios donde critico, por ejemplo, la industria forestal o donde critico la industria salmonera, y después tú cuentas 60, 70, 80 artículos favorables a la industria forestal. El otro día, en un programa de CNN, se hace el análisis de los costos económicos, costos y beneficios del movimiento ambiental, del movimiento estudiantil. Y tú ves todo el programa, es costos, 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 ni un beneficio, ni un beneficio. Además, ves a los entrevistados, todos críticos de la educación gratuita, ninguno que defendiera la educación gratuita. Entonces, obviamente, y todo el mundo sabe, y es absolutamente evidente, que esta visión de un país más justo, más equilibrado, con más intervención, crítico del rol de los bancos, de la AFP, de la ISAPRE, ¿cuánta gente en relación a este programa se ha sorprendido de lo que ocurre con la AFP, de lo que ocurre con el lucros en las universidades? ¿Y por qué se sorprenden? Porque no saben. ¿Y por qué no saben? Porque los medios de comunicación no se preocupan de informar y de discutir esos temas. Entonces los tocan de manera muy superficial. ¿Por qué quizás este contrasentido? Tengo entendido que de La Moneda llamaron a los directores de medios, algunos directores de medios, prensa, televisión, es lo que se comenta, digamos, precisamente porque ellos sienten que el clima, el mal momento que está viviendo La Moneda, digamos, y el clima que sea, es responsable de los medios de comunicación, que los medios de comunicación son de una otra manera responsables de eso. ¿Cómo es ese contrasentido? Yo creo que eso no es tan cierto, digamos. O sea, evidentemente los medios han abierto porque no pueden hacerse los lesos, digamos. O sea, hay un movimiento estudiantil, un movimiento social que tiene 400.000 personas en la calle. Pero, por ejemplo, ¿viste el informe especial del lunes o no? Ese no lo vi. Pero efectivamente esto ha generado una apertura de los medios. Ciertamente ha generado una apertura de los medios, y hay una dinámica que se va produciendo entre el movimiento social, los medios de comunicación, se les presiona para que abran las puertas. Dentro de los medios hay resistencia, apertura, se tocan los temas de una manera y de otra. Hay también un proceso de cambio, ¿no? Ahora, esto es una situación excepcional, porque lo que ocurre normalmente a lo largo del año calendario, por decirlo así, es que la forma en que se tratan los temas, las ponderaciones que se dan, las profundidades con que se tratan y analizan los temas siempre son muy poco equilibradas y muy poco justas. Y eso es lo que yo he estado planteando siempre, y lo hemos planteado. Y de hecho, hay periodistas que han hecho demandas y han hecho peticiones y reclamos ante el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas por la forma en cómo los medios de comunicación han tratado el movimiento estudiantil. Entonces, ese es el problema. Entonces, cuando
tú planteas eso y haces la crítica a eso y te tratan de intolerante y te tratan de un poco menos de subversivo porque te quieres tomar los medios de comunicación y que si quieres que estas cosas o estos puntos de vista estén en la televisión tienes que tener tus propios medios, a mí me parece que es una forma un poco arbitraria de entender el rol social de los medios de comunicación. Y ese fue el impasse con el señor Iván Núñez, que a mí no me parece que él tenga que calificar una crítica que uno hace a los medios de comunicación, porque en definitiva él perdió su rol de periodista y se puso a ser defensor de lo que hacen los medios de comunicación. Independientemente, porque si tú haces una crítica, aunque sea a los medios de comunicación, tú tienes que saber aceptarla, saberla canalizar por último, pero no cuestionarla o deslegitimarla con epítetos como intolerancia o calificativos como intentar tomarte los medios. O sea, ahí ya se acabó toda la buena disposición, ¿no? Y yo le pedí que por favor no me volviera nunca más a entrevistar porque yo no estoy en los medios para salir en los medios. Yo tengo un pensamiento político, tengo un pensamiento económico, tengo ciertas cuestiones que me parecen fundamentales por las cuales uno tiene que luchar, trabajar, y eso pasa mucho por difusión, por ser capaz de proyectar esto más allá de una sala de clase o de una reunión. Y se requieren los medios de comunicación para ello, obviamente. Por eso uno está, y por eso estoy yo, y por eso me interesa estar en los medios. Pero no me interesa estar en los medios para ser consecuente o obsecuente con los medios de comunicación, y no voy a decir lo que ellos quieran que diga, y no voy a hacer, por decirlo así, una suerte de tibieza frente a críticas profundas que yo tengo contra los medios de comunicación. O sea, de hecho, yo en Chile he cuestionado al Estado de Chile por problemas de libertad de expresión. Hemos condenado al Estado chileno ante los tribunales internacionales por negarse a entregar información. Y todas esas cosas tampoco se saben. O sea, yo he estado en los medios mucho tiempo como para saber cómo tratan los medios de comunicación la información que uno entrega, cómo muchas veces la tergiversan, la tuercen, la manipulan. Y eso es así. Y es una característica de los medios de comunicación hoy día. ¿Por qué? Porque están financiados por el avisaje, por los que ¿Se te hace más necesaria que nunca hay una televisión pública? Evidentemente. O sea, televisión nacional no es televisión pública. Dejó de serlo porque es financiada con el avisaje. Y obviamente tienen mucho cuidado de no molestar a los avisadores cuando pasan información o pasan noticias. Y el hecho que haya una noticia o dos noticias o algún programa que cuestione a los avisadores o los abusos que existen, no quiere decir que eso sea como la norma y que eso sea la pauta que ordena a los medios de comunicación. Hay situaciones escandalosas como la Polar que obviamente no pueden hacerse los lesos y tienen que abrir la puerta, lo mismo con la farmacia. Pero efectivamente, si uno suma todos los abusos, todas las faltas de respeto a la libertad de expresión, al derecho a sindicalización, a la libertad de opinión, muchas cosas no se tocan en los medios. Muchas huelgas ¿Cómo visualizas no pasan. tú un sistema de medios un poco más equilibrado finalmente, que es tu propuesta, entiendo yo? A mí me parece que los medios de comunicación, por lo menos las universidades deberían tener medios de comunicación. Deberían volver a esa universidad, a esos medios universitarios que eran bastante proclive a generar espacios de discusión, de debate, de información, de reflexión más profunda, con más contenido, que a mí me parece muy importante porque los medios de comunicación enseñan, educan, son parte de la educación. Por lo tanto, es importante que estos medios también cumplan ese rol ilustrativo, informativo, profundo, con todos los puntos de vista, con las distintas aristas que tiene, ¿no? Y no estas cosas tan superficiales de noticias muy cortas, digamos, y calugas, por decirlo así, ¿no? Creo que tiene que haber una televisión pública, de verdad pública, no del Estado, es decir, no del gobierno, financiada por el Estado, pero con autonomía en términos de los contenidos, autonomía del gobierno de turno, autonomía del financiamiento de empresas o conglomerados, y que pueda de alguna manera ser una suerte de cabida, ¿no?, al amplio espectro de la información que ocurre en todo el país, digamos, y que permita una profundidad en el análisis y al mismo tiempo que se abra también a espacios culturales, ¿no? Es quizás por este sentimiento de desequilibrio de información que los estudiantes piden que se televisen todos sus debates. Exactamente, y de hecho yo anoche cerré un programa de 1800 minutos de televisión, TV para Chile se llamaba, que lo hicieron los estudiantes de la Universidad de Chile, periodismo,
más o menos 30 horas estuvieron transmitiendo programas de televisión, documentales, eventos artísticos, un buen intento de televisión pública que fue bastante interesante. Yo estuve ahí hasta las 2 de la mañana cuando cerró el programa. Y uno de los programas que ellos prepararon es esto del Chanta TV, en que cuestionaban precisamente la forma en cómo la televisión chilena trata los temas, informa de los temas y analiza la problemática social, política y económica. Y ellos lograron instalar, por lo menos, traer distintos académicos, distintos puntos de vista, otras miradas, otros documentales. Me pareció un esfuerzo muy interesante, muy atractivo, porque además es una cosa que nace de los estudiantes y pensando en esto de la televisión pública, pensando en esto de la televisión universitaria. Yo empecé a ver televisión universitaria y todavía tengo muy buenos recuerdos de largos documentales. Yo no tenía 18 años, tenía 12, 13 años, cuando veía largos documentales en la televisión chilena sobre cultura, poesía, literatura, historia política, historia universal, en programas de televisión universitarios y debates políticos profundos, extensos. Y eso éramos testigos, estudiantes de secundaria. Por lo tanto, yo creo que esa televisión debería volver, debería ser por lo menos una parte de la oferta de medios de comunicación, y eso es responsabilidad del Estado, porque eso no lo va a hacer el sector privado. El sector privado quiere lucrar, quiere ganar dinero, quiere vender sus productos. Y por supuesto no le va a interesar de ninguna manera que canales de televisión que ellos financian cuestionen, por ejemplo, el lucro o cuestionen las prácticas que empresas tienen dentro de sus murallas en relación al trato con los trabajadores, en relación a los contenidos de los productos que ellos elaboran. Obviamente no les va a interesar. Y eso es lo que ha pasado en la televisión chilena. Se ha ido degradando profundamente y paulatinamente, precisamente. ¿Cómo los medios pueden lograr sintonizar también con un poco lo que siente la ciudadanía, ¿no? Porque finalmente también es importante que los medios sintonicen con la ciudadanía. O sea, tú dices, claro, ahora hay un poco más de apertura porque hay un movimiento social, sí, porque la gente está un poco más disgustada, porque la clase media manifiesta su descontento, digamos. Entonces, claro, los medios se abren porque están evidentes, digamos, están ahí, que hay que tomarlo, compartirlo, por último conversarlo, debatirlo, dialogarlo, ¿no? ¿Cómo se logra llegar a tu juicio, cómo se ha logrado en la historia llegar a una información mucho más equilibrada en momentos donde no hay crisis, digamos? Porque, claro, cuando hay crisis, a río revuelto, hay distintos contenidos, pero cuando no hay crisis, ¿cómo lograr mantener los equilibrios cuando por lo general los medios son privados, digamos? Es imposible, es matemáticamente imposible. Tú no puedes hacerlo, y de hecho es lo que ha ocurrido, ¿no? Ocurre así porque finalmente los medios van buscando la noticia, el espectáculo, ¿no? Más que el contenido, más que la situación que quieren identificar, van buscando el espectáculo, el rating, lo que vende más, porque esto está asociado. Si la noticia es más espectacular, los avisadores son más expuestos ante más público en relación a esa noticia. Y eso es matemático. Por lo tanto, aquí lo que se busca no es la noticia, el deseo de informar, el deseo de comunicar a una ciudadanía, a un país, respecto a los problemas que está viviendo ese país, digamos. Y a mí me parece, por ejemplo, mira, el otro día leí un artículo en un diario de circulación gratuita. Decía, no hay líderes en Chile. ¿Dónde enfocaba el análisis del periodista? En la Concertación y la Alianza. Pero si tú miras y bajas a la realidad, y vas al movimiento estudiantil, y recorres los sindicatos, las organizaciones sociales, hay muchos líderes en Chile, muchos líderes que tienen opinión, que tienen vinculación con la base, que están articulados, que conducen, y esos líderes no tienen ningún espacio en los medios de comunicación. El movimiento sindical, ¿cuándo lo entrevistan en el movimiento sindical? Cuando tienen que negociar el salario mínimo. Y al único que entrevistan, con suerte, es al presidente de la CUT y los otros dirigentes sindicales. Si tú miras, por ejemplo, los medios de comunicación, las notas económicas, ¿cuántos líderes sindicales son entrevistados regularmente en los medios? Prácticamente ninguno.
Pero los líderes empresariales abundan, abundan y abundan. El presidente de la SOFOFA, de la CPC, de los bancos, y uno se los conoce a todos. Pero uno pregunta, ¿y los líderes universitarios? ¿Cuántos entrevistan? Incluso en el movimiento estudiantil. ¿Cuántos son los líderes que efectivamente ellos han cubierto? A la Camila Vallejo y a Giorgio Jackson. Hay otros más. Hay dirigentes locales que también tienen opinión. No tienen cobertura en los medios. Y esos son líderes que están emergiendo y que en algún momento van a tener que ocupar posiciones de poder y de representación en la sociedad chilena. Pero no tienen cobertura. Entonces, este juego que hacen, ¿no? y que tienden, de hecho, ¿Y qué te molestó de Iván ayer? Porque el relato que tú haces no me parece tan descabellado ni tan... Lo que me molesta es que cuando es la práctica que usan muchos periodistas en el que Iván es experto, ¿no? Yo lo conozco a él, es experto. Primero que nada, te pregunta la opinión. Tú le das su opinión y después te manda a la esquina y te dice, pero esto no es relevante, a nadie le importa, ¿no? Nadie vota por esta idea. Tú le contraargumentas y le dices, mira, pero que aquí hay un problema con los medios. Entonces, cuando tú le criticas el medio, te pone más en la esquina y te dice, es que tú eres intolerante, ¿no? No puedes tolerar esto. ¿Sí? La tolerancia, así se refirió él, la intolerancia de los tolerantes. O sea, una descalificación mayúscula. Porque uno puede tener una opinión sobre los medios, tú puedes disentir, puedes decir, mira, yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo por tal y tal razón, está bien, pero yo no te puedo decir a ti, oye, lo que pasa es que tú eres un vendido a los medios de comunicación. Si yo te digo eso, se acabó el debate, se acabó el entendimiento, se acabó el respeto. Y lo que hizo Iván fue faltar el respeto, digamos. Porque cuando te dicen que porque tú criticas a los medios eres intolerante, a mí no me parece que eso sea un marco de respeto. Y después, cuando la conversación avanza, y tú le dices, oye, pero los medios tienen una... Bueno, este mismo análisis que yo te estoy diciendo, tú me dices, no, pero entonces tú quieres tomarte los medios de comunicación. ¿Por qué? Va a ser esa la conclusión que saca el periodista del entrevistador. Entonces, al final, toda la entrevista era arrancar permanentemente de las estigmatizaciones que hace el periodista. Muy mala entrevista, muy mala práctica, que yo la conozco ya de Iván Núñez, tiene la práctica de hacer eso con sus entrevistados. Por lo tanto, a mí en algún momento le dije, mira, no me interesa que me entrevisten más. ¿Pero tú sientes que eso es intencional? Yo creo que sí, es intencional, es un método de entrevista. Es un método de entrevista que obviamente a él le favorece, porque él no puede tolerar la crítica a los medios, porque él está del lado de los medios. Él defiende a los medios, se hace parte o solidario de la historia y de la suerte de los medios de comunicación. Problema de él. ¿No se habrá sentido él menoscabado en el sentido de pensar que quizás los periodistas manejamos una pauta comprada, digamos, que nos llaman para hacer noticias, no ponga esto, pon esto, arma esto, no se habrá sentido menoscabado en el sentido que él siente que nunca ha sido así, digamos, que recordemos que Iván igual hizo, esto no tiene nombre, un aporte, no podemos negar ese programa un aporte, digamos, o sea, él ha estado en programa, en programación, el termómetro, que quizás el último espacio de debate real que hubo en la televisión lo conducía él y mucho tiempo lo editó. Estoy tratando de darle un poco también de contexto. Yo entiendo que él puede haberse sentido cuestionado él en lo personal, pero yo no lo estaba cuestionando a él en lo personal, yo estaba cuestionando la política de los medios. Y a él, en ese sentido, él pierde profesionalismo, porque si él personaliza en él la crítica y se va a sentir y se va a molestar porque hay un cuestionamiento de los medios que él lo siente como una cosa personal, yo creo que ahí él simplemente no fue suficientemente profesional, porque debió haber distinguido, haber planteado, mira, oye, pero los periodistas somos una cosa, los medios somos otra, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, a mí el tema que me incomoda profundamente es que en esa política y en esa práctica, en donde tú tienes un planteamiento, la respuesta del que te entrevista es irte poniendo en ciertas casillas, estigmatizando y caracterizando, como normalmente se ha caracterizado. Mira, si el Mercurio una vez me entrevistó, página completa, foto, domingo. ¿Cuál fue el titular? Marcel Clot, terrorista de las cifras. Eso es un método de desacreditación y de deslegitimación de la opinión. Todo lo que yo decía después
no tenía ningún problema, ni lo tergiversaron ni nada, pero el título, el estigma, el ponerte una categoría, y después, ¿qué ocurre? En el Twitter, todos aquellos partidarios de lo que estamos hoy día viviendo, eres un intolerante, se aprenden lo que el periodista les dice que tienen que aprenderse, y van a repetir como loro lo que el periodista les dijo que tenían que aprender. Esa cuestión no puede soslayarla un medio de comunicación, no la puede soslayar un periodista cuando entrevista. Él no puede hacer categorías de su entrevistador, y lo hizo. Y además no puede hacer personales críticas que tú haces al sistema de comunicación que hoy día tiene Chile. No puede considerarlo eso un ataque personal. Puede haber defendido su trabajo, y me parece bien que lo defienda. ¿No sientes que las redes sociales han abierto un espacio de debate que se construye a través de la televisión? Aquí estamos en un canal de la televisión pagada, digamos, por cable, digamos, no estamos en la televisión abierta en un sistema privado, digamos, pero estamos debatiendo, estamos conversando con respeto, lo hemos logrado hacer durante meses, hemos quizás estado un poquito en la vanguardia del debate, pero ¿no crees que va para allá un poco con respeto, con confianza, con argumentos, con temas? ¿No crees que es un buen momento para...? Yo creo que es un buen momento, que hay que aprovecharlo, pero también hay que consolidarlo, porque esto puede volver atrás, digamos. Si ya volvió atrás después del 2006, digamos, ¿no? Se abrieron los debates, se entrevistó a otra gente, se planteó lo del movimiento estudiantil, y después los medios volvieron a las prácticas comunes. Ahora, yo creo que alternativa a los medios de comunicación oficiales se han levantado esto de las redes sociales, los canales alternativos, las formas de comunicación, los blogs, ¿no? Los comentarios en los blogs. Eso yo creo que ha contribuido, pero hay un problema con eso, que eso es un segmento más bien ilustrado de la sociedad chilena. Y entonces, ¿qué pasa con la gran mayoría de los chilenos que ve televisión abierta y que no tiene esa oportunidad y esa posibilidad de escuchar reflexiones críticas, que no tiene la oportunidad de ver a otras figuras que están en la política? Porque la política no es solamente estar en los medios de comunicación o en el Parlamento. La política también se hace en la base social, en las organizaciones sindicales, en las organizaciones estudiantiles, en las organizaciones de profesores. Y ese grupo importante de ciudadanos que tiene algo que decir, que tiene un pensamiento, una visión crítica, tiene muy poco espacio, prácticamente minúsculo y menor en lo que son los medios abiertos, la televisión abierta. Y ahí es donde está el problema, porque claro, en la televisión por cable hay bastante más oferta de la que existe en la televisión abierta, y obviamente en internet, pero el segmento de la población que tiene acceso a ese tipo de información, programas y debate no es el mismo que tiene televisión abierta, y ese segmento es un segmento importante, popular, grande, que determina mucho lo que pasa en el proceso electoral, digamos, ¿no? Le agradezco. Se nos fue el tiempo, pero el próximo jueves, pues. Si aquí está el espacio y aquí está el nicho, nosotros nos vamos a ir de inmediato.